Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy a mi grupo nos ha tocado exponer sobre el estudio de los materiales empleados en la fabricación del Estadio Nacional, en concreto de los cimientos y el vidrio y acabados. Descripción. Sus dimensiones es de 105 metros por 68 metros. Su costo aproximado es de $74 millones. Cuenta con la capacidad de 50.000 espectadores. Área del estudio 7.140 metros cuadrados. La superficie de la cancha es de césped y la pista atlética es el politán. El terreno es de 5.992.063 metros cuadrados. Cuenta con 8 niveles más 3 sótanos. El Estadio Nacional tuvo 2 remodelaciones. La primera fue el 27 de octubre de 1952 y la segunda remodelación fue el 24 de julio del 2011. Consta de 2 tribunas populares, norte y sur. Albergan un aproximado de 1.600 espectadores cada una y las tribunas preferenciales, oriente y occidente. Cuenta con 3 bandejas, alta, baja e intermedia. La estructura principal del estadio se mantiene hasta la actualidad y tiene como elemento distintivo una torre en la tribuna norte. ¿Cuál es la estructura a analizar? Estadio Nacional de Perú es un estadio multiusos, el cual está ubicado en el barrio de Santa Beatriz, en el distrito de Lima, perteneciente a la región capital peruana del mismo nombre. La edificación deportiva consta de un volumen en forma de anillo, perimetral de graderías que contienen los recintos de las oficinas, sedes deportivas, sala de deportes. La volumetría que alcanza ¿Cuál es el diseño de los elementos? Se utilizó la norma técnica E090 de estructuras metálicas. Se diseñaron los elementos por el método de esfuerzo admisible. Las combinaciones críticas fueron las de viento para las armaduras principales y las de sismo para las armaduras transversales y el arrastramiento lateral. Al tenerse estructura existente con consideraciones muy diferentes a las que hoy se adoptan para el diseño sismo resistente. Nuestro criterio ha sido reforzar las estructuras mediante muros e integrar las estructuras existentes a las nuevas, proporcionando mayor rigidez y mayor resistencia, con U igual 1.3, coeficiente de amplificación sísmica. Este factor es característico de cada estructura y depende de su periodo vibración. R igual 6.0, coeficiente de reducción sísmica. Para el caso de edificaciones cuyos principales elementos de resistencia sísmica son los muros de Bueno, ¿qué elementos son empleados? Es la pregunta que nos hacemos. Contamos con elementos estructurales y los no estructurales. Comenzando con los estructurales, estos elementos son la parte de una construcción que sirven para darle resistencia y rigidez. Su función principal es soportar el peso de la construcción y otras fuerzas como los sismos. Las estructuras existentes son pórticos de concreto armado, con columnas y vigas peraltadas, con losas aligeradas y en algunos casos son losas macizas. Las tribunas son las losas macizas con una serie de viguetas formando la gradería que se apoyan en los pórticos principales. Estos pórticos principales se ubican en forma radial al elipsis de la planta, teniéndose así 16 bloques o edificios independientes. Los elementos no estructurales son parte de la construcción sometida a movimiento sísmico, tales como son las ventanas, las puertas, las mamparas y todo lo no relacionado a los ejes estructurales, así como equipos de instalación eléctricas y sanitarias. Deben soportar los movimientos principalmente de la estructura. ¿Cuál es el análisis del material aplicado?
Principalmente todas las estructuras se han proyectado en concreto armado, con excepción a la cobertura superior de la tribuna, ya que estas son armaduras reticuladas tipo tijeral, que vuelan aproximadamente 32 metros hacia el estadio, y son perfiles tubulares de acero. La cobertura propiamente dicha es una lota tensionada. Las cargas consideradas de la tensión de la lona son principalmente la tensión a 15 toneladas en el cable principal. Las cargas de gravedad, que su peso propio de la estructura es de 40 kilogramos sobre metro cuadrado. Una sobrecarga de 30 kilogramos sobre metro cuadrado. Las cargas pasarelas, que son equipos colgados en casos puntuales. Las cargas de viento, que son condiciones de succión y presión sobre la lona. Y las cargas de sismos, como todos los sismos a dos direcciones principales, las laterales, y los sismos a la dirección vertical. ¿Qué propiedades tienen los materiales? Principalmente el cemento, para poder resistir todo el público expectante. Las propiedades físicas del cemento se pueden determinar mediante algunos ensayos sobre el cemento puro, o la pasta de cemento o el mortero. Y generalmente se realizan en los laboratorios, tanto de fábricas como de clientes, con el fin de asegurarse que este material cumpla con lo establecido en la norma NTC, norma técnica de construcción 1.121, y posea la calidad deseada. Las propiedades más relevantes del cemento son la finura, la fluidez, la consistencia normal, la densidad, la resistencia a la compresión, que es muy importante, la expresión y los tiempos del fraguado y el fraguado raso. Como observamos, podemos ver en las imágenes que tenemos cortes del sector occidental y el corte del sector oriental, ya que comienza con una base de concreto, luego posteriormente vienen las escaleras para la evacuación, la arena deportivo, cabina para la prensa, eso es más arriba en los palcos, el palco VIP, los reflectores, ¿sí? Luego vienen los reflectores en la parte colgante, ya que eso es lo que hemos hablado, las columnas de acero y reflectores. Vidrio templado. Es un tipo de vidrio de seguridad que ha sido reforzado dando como resultado un material mucho más resistente que el vidrio convencional. Es un vidrio fabricado mediante procesos térmicos y químicos que aumentan su resistencia mecánica y su resistencia térmica. El vidrio templado es entre 4 y 5 veces mucho más resistente que el vidrio sin templar. Además, los tratamientos del vidrio templado provocan compresión en las capas externas y tensión en las capas internas, y pues estas están empleadas en el palco del Estadio Nacional. Sus características físicas: resistencia al impacto. Bueno, esta es una de sus principales características, es la resistencia, y es que un vidrio templado de unos 8 milímetros de grosor puede resistir a un choque de una bola de acero de 500 gramos desde una altura de 2 metros. Resistencia a la compresión. El peso necesario para pulverizar un cubo de 1 centímetro de lado es del orden de 10.000 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Resistencia de torsión. El ensayo realizado en un volumen de 100 por 33 centímetros y 6 milímetros de espesor. Se produce la rotura bajo de un ángulo de 27 grados Celsius, equivalente a 180 kilogramos esfuerzo de torsión. Resistencia a la flexión. La tensión de rotura varía de 1.200 a 200 kilogramos sobre centímetros al cuadrado, y la tensión de trabajo es del orden de 500 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. ¿Qué materiales se proponen como sustituto? ¿Cómo se evalúa su viabilidad? Acero. Es ampliamente utilizado como material de construcción y como materia prima de diversas herramientas y piezas mecánicas. Características del acero: densidad media 7.850 kilogramos por metro cúbico. Se puede contraer, dilatar o fundir según la temperatura. Su punto de fusión depende de la aleación y los porcentajes de elementos aleantes.
punto de ebullición, alrededor de 3000 grados. Es un material muy tenaz, especialmente en aleaciones usadas para herramientas. El impacto ambiental sobre el concreto, vidrio y acero. Bueno, el concreto, pues, esta afecta a la calidad del aire, generando así polvos y gases, ya que producen algo como que aproximadamente del 8% de emisiones de dióxido de carbono, o sea, el CO2. Incrementan los niveles de ruido en las plantas de concreto y áreas cercanas. El vidrio. Esta evita la extracción de nuevas materias primas, frenamos el crecimiento de los vertederos, ahorramos energía, evita emisiones del CO2. Acero. El acero ha constituido un problema ecológico desde siempre, ya que entre ellos se encuentran sustancias gaseosas como óxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.